Buenas noches, amigos. Hoy os traigo la historia del vampiro de Düsseldorf. Último tercio del siglo XIX, en Düsseldorf, nace Peter Kürten. Un niño travieso, un niño sometido a las inclemencias paternas. Un padre brutal que le propinaba palizas, que causaba horror en su casa. Todos estaban atemorizados con ese padre tan brutal. Es curioso cómo muchos psico-killers nacen al calor, o mejor dicho, a la sombra de padres brutales, padres que propinan palizas, padres que someten a estos niños o a sus propias mujeres a severísimas humillaciones. En la familia de Peter Kürten existía el incesto, existían los malos tratos, existía el alcoholismo. Una casa del horror. Y Peter estaba preparado, estaba diseñado para el horror. Nunca se le pudo atribuir, pero cuando años más tarde fue sometido a juicio sumarísimo, se le imputaron la muerte de dos amiguitos suyos, cuando solo tenía 9 años. Era un niño cargado de odio hacia la humanidad. Porque pensaba que si el padre era capaz de semejantes brutalidades, ¿qué no sería capaz la humanidad? En fin, que este niño fue creándose como un monstruo. Fue creándose y criándose. Se le imputaron esas dos muertes, pero años más tarde. Mientras tanto, nadie sospechaba nada en Düsseldorf. Vivió 48 años y la mitad de esos 48 años los pasó en la cárcel. Sí. Peter Kürten era un tipo difícil, un tipo duro, un tipo raro. Uno de esos especímenes que nos alejan de toda humanidad. Sin embargo, Peter sabía disimular muy bien. A Peter le gustaba vestir de la mejor manera posible. Y antes de cometer a cualquier atrocidad, gustaba de maquillarse. Sí, se maquillaba la cara y se sentía un elegido. Un privilegiado. Se miraba al espejo horas y horas. Maquillaba sus rasgos, sus gestos. Se sentía atraído por sí mismo. Zapatos brillantes, ropas novísimas y a la calle, a buscar una nueva víctima. El vampiro más elegante de Düsseldorf. Peter tenía un pequeño problema, un problema de índole sexual. Como tantos psico-killers, Peter tenía eyaculación precoz. Y tenía un extraño gusto por los animales. Sometía a diferentes animales a sus deseos, a sus sueños más pervertidos. Y así, cabras, cerdos, ovejas, caballos y hasta cisnes. Primero los poseía, los sodomizaba, y eso al parecer no era suficiente. Al poco, siendo todavía adolescente, descubrió su gusto por la sangre, su gusto por el crimen y el asesinato. Y fue mientras estaba realizando el acto sexual, así como suena, y conste que en esta historia vamos a suprimir muchos capítulos, muchos detalles, porque son innecesarios. Pero hay cosas que hay que contar. Mientras que estaba sodomizando a una oveja, sacó de su bolsillo unas tijeras y clavó esas tijeras en la oveja. La sangre le excitó de tal manera que tuvo un orgasmo. Fijaos de qué personaje estamos hablando. Poco a poco se contentaba con ver brotar la sangre. En un parque, la siguiente víctima fue un cisne, un hermoso cisne. De un tajo le sesgó el cuello y de nuevo volvió a eyacular, solamente viendo brotar la sangre del cuello del cisne. Un impulso irrefrenable le llevó a succionar la sangre de ese cuello.
Dicen que ahí Peter Cullen encontró el verdadero placer: succionar sangre de animales. Mientras buena parte del censo de ganado que había en Düsseldorf había sufrido las consecuencias de Peter Cullen, y esto también le había provocado algún tiempo en la cárcel, cabras, caballos, vacas, cisnes, de todo había caído en las garras de este endemoniado. Bueno, pues se empezó a pensar Peter que la cosa debía ir un poco más allá, que debía dar un paso más. La cárcel le había embrutecido. Bueno, así lo afirmó cuando lo detuvieron finalmente, en ese año de 1931. La cárcel le embruteció y le hizo sentir todavía más odio hacia los humanos. Cada vez que salía de la cárcel, salía más y más cargado de aversión hacia la raza humana. Estaba buscando nuevos campos para la experimentación. Quería conocer hasta dónde podía llegar su tremenda y cruel mente, su aviesa mente. En 1913 encontró a Christine. Christine era una adolescente de 13 años, de tan solo 13 años. La vigiló durante días. Y en un momento que la joven no podía sospechar lo que se venía encima, se abalanzó sobre ella, entró en su casa y con sus tijeras favoritas le seccionó el cuello. Una vez más, Peter Cullen sintió el placer del sexo. Ni siquiera llegó a penetrar a la chica, no. Solo con ver brotar la sangre de ese cuello adolescente, eso fue suficiente. Luego describiría con detalle cómo había salido la sangre de ese cuello. La presión, el líquido, la forma, todo le había llamado la atención, todo le había fascinado. Para mayor crueldad, al día siguiente del asesinato, cuando todo el mundo se había enterado, él, por supuesto, había huido, había escapado. Peter Cullen tuvo la osadía de sentarse un ratito en el bar de enfrente donde había asesinado a esa chica, Christine, y en ese bar se sentó, pidió una enorme jarra de cerveza y se estuvo bebiendo la cerveza leía la prensa del día, todo lo que se había escrito del asesinato de Christine. Disfrutó muchísimo también con los comentarios. ¿Quién podía haber sido el salvaje? ¿Quién podía haber sido la bestia que había matado a Christine? Él sonreía tímidamente. Se regocijaba en lo que había hecho. Había empezado su particular colección de arte. Christine era la primera, pero no sería la última. Durante años, Peter Cullen estuvo asolando Düsseldorf. Se hablaba del vampiro de Düsseldorf y él estaba encantado. Se sentía el gran protagonista, el gran monstruo de la feria. Además, empezó a especializarse y a recrearse en la suerte. Cuando tenía una nueva víctima, ideaba escenarios, provocaba cosas. Por ejemplo, los incendios le fascinaban. Era un pirómano, claro, como cualquier buen psico-killer. Y dicen que mientras mataba a sus víctimas, provocaba pequeños incendios que le estimulaban aún más. Decían ser más ardoroso. En otras ocasiones, las víctimas escapaban. Hasta 7 intentos de asesinato no consumado. ¿Y esto por qué? En un psico-killer, en un especialista. Muy sencillo. Peter Cullen tenía eyaculación precoz. Y eso provocaba una situación que cuando este hombre eyaculaba, daba el acto por terminado. Lo daba por terminado, por finiquitado, estuviera muerto o no la víctima. Y se iba lentamente, sigilosamente. Por cierto, su frase favorita cuando terminaba cualquier actuación estelar, su frase favorita era: "Ah, el amor es así, el amor es así". Era su forma de jugar con el amor. Era la visión tremenda que tenía Peter Cullen sobre el amor. Así fueron sucediéndose las víctimas, año tras año. Incendios, violaciones, asesinatos, degollamientos.
el vampiro de Düsseldorf se hizo tremendamente popular, pero nadie sospechaba todavía de Peter Kulten. En el año 1929, su carrera de odio y de sangre se aceleró. Fue su año de máximo esplendor, su año de éxito. Cayeron algunas. Sus preferencias, las niñas y las mujeres, y los niños también. Finalmente, las pistas de la policía alemana se fueron cerrando en torno a Peter Kulten. Fueron cercando al ogro, fueron cercando a la bestia. En 1931 se sintió realmente acorralado. Había una recompensa por su cabeza. Todos querían acabar con la amenaza en Düsseldorf. Todos querían acabar con el vampiro. Peter no lo podía soportar. Una presión psicológica tremenda. En cualquier momento lo cogerían, en cualquier momento le pillarían. ¿Qué sería de su reputación, de su familia? Él estaba casado. Era un ciudadano ejemplar. Nadie sabía nada sobre su oscuro pasado, sobre sus años de cárcel. Tenía 48 años. ¿Qué más podía esperar de la vida? Había experimentado con la sangre, con los seres humanos, con los animales. ¿Dónde encontraría nuevas sensaciones? Sabía cómo era la cárcel. Estaba aterrorizado. Solo en pensar en volver a la cárcel. Habló con su mujer, se lo confesó todo y le propuso un plan. Él quería suicidarse. Su mujer incluso le dijo que sí, que era mejor se suicidara. Pero de repente a Peter Kulten, una mente perversa pero muy lúcida en ese momento, se le ocurre, le cuenta a su mujer que como hay precio a su cabeza, que por qué no es ella quien entrega a la policía, que sea ella la que se lleve la recompensa. Así quedará bien acomodada para el futuro, no quedará desprovista de recursos económicos. Hasta en eso tuvo suficiente lucidez Peter Kulten, el vampiro de Düsseldorf, proponiéndole a su mujer que le entregara a la policía para que cobrara la recompensa. La mujer ni se lo pensó dos veces. Le dijo sí inmediatamente. Era demasiado dinero. El 24 de mayo de 1931, la mujer de Peter Kulten llama a la policía y provoca una reunión cerca de una iglesia de Düsseldorf. La policía se presenta y Peter Kulten allí estaba. Estaba estático, con su mejor traje, con su mejor maquillaje. Auténtica imagen del horror, imagen demoníaca, con el gesto inmutable. La policía le detuvo. El orgulloso Peter Kulten estaba a punto de vivir sus últimas semanas de vida. La población de Düsseldorf quedó consternada. Nunca se pudo saber realmente a cuántas había matado. En principio, reconocieron 9 asesinatos feroces, tremendos, 7 intentos de asesinato. No se llegaron a contabilizar las violaciones porque muchas no denunciaron, simplemente por no sufrir más. Hay una situación tremenda. 9 asesinatos con sus tijeras, que eran sus favoritas, 7 intentos de asesinato. Y lo que no se pudo constatar, lo que no se pudo documentar: incendios, bestialismos, zoofilia. Todo se reunió en torno a Peter Kulten y él parecía orgulloso. Decía que había disfrutado como nadie, que había bebido la sangre como nadie. Cuando le condenaron a morir por guillotina, dijo: estoy deseando que llegue ese momento, ansío el momento de morir. Será mi último placer. Escuchar, oír cómo brota la sangre de mi cuello. Es el último placer que espero. El 2 de julio de 1931, el cuello de Peter Kulten era seccionado de un tajo. La guillotina cumplió su trabajo. Aquel endemoniado, aquella bestia, aquel perverso, aquel auténtico demonio sobre la tierra, dejaba este mundo para siempre. Supongo que en el infierno tendrá una estupenda habitación.
Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf.